Tercer video de transformada de Fourier, vamos a trabajar con la base de complejos. Entonces, en lugar de cosenos, vamos a usar esto como elementos de la base, ¿sí? Acuérdense, la base de cosenos era el coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Acá va a ser e a la j 2pi k por t. La k se cumple el lugar de la frecuencia, ¿sí? Vamos a ver ahora que, eh, porque es más general y lo van a ver así. T de vuelta es nuestro sample, nuestra señal de tiempo. Vamos a suponer también que estamos mirando una unidad de tiempo o un segundo. Y vamos a escribir los samples, perdón, vamos a escribir los coeficientes haciendo el producto escalar igual que antes. Entonces los elementos de la base, acá hay algunos elementos de la base, cuando los represento en complejos, implican cuántas veces giro en torno del círculo, ¿sí? Las líneas estas confunden un poco. Pero cada uno de los elementos de la base es la exponencial de 2pi por la frecuencia por el tiempo, ¿no? Que es a range de 10 sobre 10. Podemos, de hecho, como hicimos, trabajamos con el tiempo, podemos reemplazar esto por el tiempo, ¿no? Porque ya está definido con nuestros 10 samples. Fíjense de paso una cosa importante, que la cantidad de los elementos de la base es siempre igual a la cantidad de samples, ¿sí? Acá también podemos poner tiempo. Y nuestros coeficientes, de vuelta, es el producto escalar. Acuérdense que es la suma de la multiplicación elemento a elemento de nuestra función, que acuérdense que la renombramos como x, para que no tengamos errores, por, y acá viene la diferencia, por el conjugado de la base. Esto tiene que ver con cómo está definido el producto escalar en los complejos, tiene su motivo de ser, no vamos a entrar en esos detalles, pero es la forma de calcular los coeficientes de Fourier. Entonces ahora lo que tenemos, vamos a poner también los ejes de tiempo, perdón, y habíamos puesto esto para representar el tiempo y habíamos puesto el eje de tiempo en el eje horizontal, y lo que es F1 lo habíamos llamado X, ¿sí? Renombrado. ¿Y qué más? Acá poníamos el eje de frecuencia. Ah, y había algo con los colores, pero bueno, no es tan importante. Era que quería que tuviesen el mismo color la función en un lado y el otro, pero ahora como son dos es más confuso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es nuestra función original. Fíjense que ahora quedó el seno, porque es lo que yo escribí. Acuérdense que lo escribí el seno. Vamos a volver a la que habíamos escrito antes, a la primera de todas. Esta, nuestra x, perdón, escrita a mano. Sí, acuérdense que tenía un poquito de frecuencia 0, un poquito de frecuencia 1, la frecuencia 2 cambiada de signo y las otras eran menores. Cuando ahora vamos a esto, tenemos que volver a computar esto y esto, tenemos nuestra función y lo que estamos haciendo ahora es multiplicando. Lo que estamos viendo acá es la parte real y la parte imaginaria de nuestra transformada de Fourier, porque ahora los coeficientes estos son, los habíamos llamado m, ¿no? Entonces los llamamos m también acá. Los coeficientes m son complejos. Entonces, parece una complicación, pero vamos a ver que esto tiene una ventaja. Entonces, parte real y parte imaginaria. Entonces acá en principio lo que estamos viendo es que tiene frecuencia 0, ¿sí? Acuérdense que esta función, porque estaba corrida para arriba, igual que antes, eso aparece acá en la parte real. Tiene frecuencia 1, ¿sí? También aparece acá en la parte real, frecuencia 1. Esta, la curva se usa en la parte real. La frecuencia 2, acuérdense que tenía cambiada de signo, y eso hace que tenga parte real y parte imaginaria. Bueno, ¿qué gano con esto? Y bueno, después esto vienen siendo valores más chicos, etc. Ahí vamos a eso. Vamos a poner otro ejemplo para que se entienda. Ese es un ejemplo arbitrario, ¿no? Como podríamos poner puesto incluso algo random. ¿Qué pasa si ponemos esto? Acuérdense lo que pasaba acá. Teníamos el coseno de una frecuencia 1 con un corrimiento de fase y un poquito más chico el coseno de frecuencia 3.
¿sí? El problema que teníamos acá con la función coseno es que quedaban invertidos, nos parecía el pico 3 más grande que el 1. Cuando hacemos nuestra base con complejos y mostramos acá, fíjense lo que pasa, la frecuencia 1 es mayor que la 3 y tiene máxima amplitud. Real, lo que tenemos que hacer después es sumar todo y dividir por la cantidad de samples. Esto se va a juntar con esto, nos va a dar 10, y al dividir por 10 nos va a dar 1, que es la amplitud original que pusimos, es decir, que recuperamos la amplitud que le pusimos a este coseno. Y después, el pico siguiente vale 4, cuando se va a juntar con este, y me va a dar 8, cuando dividamos por 5 me va a dar 0,8, que es justamente la amplitud que yo le puse a esta función, a este coseno. Y es más, este corrimiento de fase, ahora no se llega a ver, pero este corrimiento de fase también está reflejado acá y tiene que ver con este corrimiento entre este punto y este punto, que la parte imaginaria acá valga diferente de 0. Podríamos agregarlo acá, ¿no? En realidad, o podríamos directamente... perdón, no, esto no es la parte real y la parte imaginaria, perdón, esto ya está hecho. En azul está el valor absoluto, que está bien, el valor absoluto me da la amplitud, y en amarillito está el ángulo, ¿ok? Y uno puede decir, bueno, sí, pero acá también te da ángulo que vale cualquier cosa, pero si la amplitud es 0 no importa el ángulo que tenga, lo importante es el ángulo este, y este ángulo, si se fijan, que es un corrimiento de fase, está justo en 0,7, o sea que me tengo que fijar la amplitud es 1, me va a dar, porque 5 más 5, 10, dividido 10 me va a dar 1, con fase menos 0,7, es exactamente lo que puse, o sea, recupero exactamente lo que puse, amplitud 1 para frecuencia 1 con corrimiento de fase menos 0,7, y luego frecuencia 3 con amplitud 0,8, o sea, 4 más 4, 8, dividido 5 me da 0,8, con corrimiento de fase 0. ¿Sí? Prueben cambiar esto, ¿sí? Pongan otro corrimiento de fase 0,5, incluso acá pueden poner un corrimiento de fase negativo, ¿sí? Menos 1, y cuando calculan esto, no, esto no hace falta volver a calcular, simplemente esto, fíjense que ahora esto me da frecuencia 1 con corrimiento de fase positivo 0,5 y frecuencia 3 con corrimiento de fase menos 1. ¿Ok? O sea que recuperé exactamente lo mismo. Lo que está a la derecha se va a sumar con lo que está a la izquierda. Ahora, eso cuando se hace esta operación que está acá, ¿sí? Que es básicamente los coeficientes, me van a multiplicar los elementos de la base, vuelvo a sumar y recupero la función original dividiendo por la cantidad de samples. Lo que va a suceder es que todo esto es complejo, pero cuando se sumen con estos, como tienen fase opuesta, ¿sí? Ángulo opuesto, porque son los conjugados, todo esto se va a cancelar y voy a recuperar, toda la parte imaginaria se va a cancelar y voy a recuperar mi función original que era real. Si yo tuviera, no importa, es simplemente por eso, o sea que es importante preservar estos elementos que están acá por arriba de Nyquist. Hacen a que yo después pueda recuperar mi función original. De todas maneras, hay un ejemplo más calculándolo así con los elementos de la base. Vamos a pasar a lo que es FFT, que es el algoritmo, que es lo que van a usar ustedes, pero esto es lo que está de alguna manera detrás de lo que está haciendo la FFT, y trabajar con la señal de audio. En lugar de trabajar con 10 samples, trabajamos acá con 100 samples. Tenemos nuestras frecuencias, nuestro tiempo discreto, y estos son los elementos de nuestra base. Da este dibujo así psicodélico, pero son todos los elementos, todas las frecuencias hasta la frecuencia de Nyquist, que fíjense que está acá en azul, ¿sí? La frecuencia 50, porque estamos con 100 samples y seguimos trabajando con 1. Y definimos nuestra función, ahora está puesta como el seno de 150 más 0,8 por el coseno de 250, ¿sí? Bien, y nuestros coeficientes van a ser el producto escalar de nuestra función por los elementos de la base.
Bien, y acá hicimos un truco para graficar el espectro de las fases solamente si la amplitud era mayor que un cierto valor, ¿sí? Porque si no hacemos esto, o si... no, ya está puesto acá, no hace falta, podemos borrar esto. Ya calculamos esto, si no hacemos esto, lo mostré en clase, sí, tenemos valores, parece una cosa totalmente caprichosa, pero fíjense que lo que estamos recuperando acá con el espectro, acuérdense que hay que dividir esto, sumar estos dos y dividir por 100, o sea que esto vendría a corresponder a 1 y esto a 0,8, es exactamente lo que estamos generando en nuestra función que está acá, ¿sí? 1 por el seno de 150 más 0,8 por el seno de 250. 1 por el seno de 250 más 0,8 por el seno de 250. Y todas estas fases son un lío, pero en realidad siempre que tengo amplitud cero las fases no importan, ¿sí? Entonces, para una clarificación de lo que estamos ahí, hicimos esto, y lo único que me está diciendo ahí es que a 250 nuestra fase es 0, pero a 150 nuestra fase es menos pi sobre 2, ¿sí? Creo que lo puse así, menos pi sobre 2. Ah, no, exactamente, menos pi sobre 2 porque es un seno. Justamente un seno con respecto a un coseno, el coseno tiene fase 0 y el seno tiene fase menos pi sobre 2. ¿Sí? Yo acá pongo un coseno, voy a tener los dos. ¿Qué pasó? Ah, bueno, no importa, esto es prácticamente 0. ¿Sí? Y si pongo un corrimiento de fase acá, también podemos hacer menos 0,7, pongamos en los dos más 0,3. Fíjense que tengo el menos 0,7 y el 0,3, o sea, el espectro calculado así con las exponenciales me da la amplitud real y la fase real de la señal original. Bien, vamos a seguir en este mismo video porque la clase que viene vamos a usar más extensivamente la FFT. La FFT lo que hace esto todo mucho más rápido. Entonces, tenemos nuestra cantidad de samples. Ahora estamos trabajando con una frecuencia de sampleo. Hasta ahora nuestra frecuencia de sampleo, como estamos trabajando con 1, era igual a la cantidad de samples, pero no necesariamente. Por ejemplo, ahora vamos en 100 samples de 0 a 0,1. Armamos nuestra señal. Se llama X. ¿Sí? Y acabamos de hacer exactamente lo mismo que acá. Pero si ustedes lo calculan cuánto tiempo tarda, esto no me lo muestra, pero debe haber tardado algunos microsegundos y esto debe haber tardado mucho menos, ¿sí? O esto unos milisegundos. Si hacemos una señal con muchos samples se puede ver mucho más, ¿sí? Pero no lo voy a hacer acá porque... o sí. Bueno, no. Lo dejamos para otra cosa y no se va a hacer muy largo. Prueben ustedes poner más cantidad de samples y váyanse que la FFT es prácticamente instantánea, mientras que esto además ocupa un montón de memoria porque tenemos que guardar todos estos elementos de la base. Bueno, esa es la principal ventaja de la FFT, la rapidez. Bien. Esto creo que lo podemos borrar. Y esto está hecho el ejemplo con otra función. Sí, coseno de 2pi con una frecuencia de 120. Bueno, ¿por qué? Porque todo esto está muy lindo, pero fíjense que yo metí frecuencias bastante enteras, ¿sí? Metí 150, 250. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora, en lugar de meterle 120, fíjense que esto es lo que me da, meter una frecuencia de 120, me da un pico en 120, porque esto es 100, 110, 120. Estamos después vamos a ver por qué el paso este es de 10 Hz. ¿Qué pasa si pongo 122? Bueno, pasa esto, que es un poco raro. Uno esperaría, y bueno,
Si en lugar de 120 tiene 122, va a tener 120 mucho y tendrá por ahí un poquito de 130. Pero no, lo que pasa es que derrama hacia las frecuencias aledañas y aparece esto. ¿Sí? Entonces esto, acá se ve más crítico. Bueno, está hecho con 12,5 Hz. Es un ejemplo parecido, con frecuencia de sampleo 100. Sería equivalente a poner... Vamos a eliminar los ejemplos porque en realidad esto no agrega ninguna información nueva. ¿Sí? Si ponemos 125, todavía el derrame es mucho más. Perdón, ¿qué pasó acá? No. Se mezcló con la otra celda. Ahí está. ¿Sí? Entonces, una forma, y con esto ya cerramos, de evitar ese derrame es hacer una ventana. O sea, los problemas aparecen porque, fíjense, cuando nosotros agarramos y ponemos 120, esto queda perfectamente enganchado. Si ustedes hacen toda esta oscilación y de acá pegan lo que está acá a la izquierda, prácticamente no va a tener ningún clic, porque esto va a ser, este sample es la continuación natural de este sample. Si yo le meto 125, fíjense dónde terminan los puntos. Termina uno acá arriba y el otro acá abajo. Entonces, este clic que va, o sea, Fourier está asumiendo que esto se repite, tengo infinitas copias pegadas una a la de otra. Este clic es el que me mete todas las otras frecuencias. Es una forma, así la manera que ustedes hacen un fade in y un fade out para evitar esos clics, usamos un ventaneo para evitar eso. Hay diferentes tipos de ventanas, nos vamos a ver más detalle en detalle en clase, pero esto está armado con el ejemplo de la otra frecuencia de sampleo. Así que lo dejamos para la clase que viene. Bien. Terminamos acá por la clase 8.